Hoy fue un día crucial en la política mexicana. La primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se dirigió al pueblo en una conferencia que no dejó a nadie indiferente. Con fuerza y determinación, Sheinbaum respondió a las críticas de la oposición sobre la importancia de nuestra Constitución. Su mensaje es claro: hay que proteger lo que nos une como nación. En medio de este revuelo, el popular youtuber y reportero Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, hizo una pregunta que ha resonado en redes sociales. ¿Está la oposición tratando de desestabilizar la Constitución para beneficio propio? Esta pregunta ha generado mucha conversación y controversia. La oposición, por su parte, no se ha quedado callada. Han defendido su derecho a cuestionar y discutir, asegurando que es fundamental hablar sobre la Constitución para proteger las libertades de todos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, este debate se está convirtiendo en un tema caliente que podría influir en la decisión de los votantes. Ambas partes están en una carrera por captar la atención y el apoyo del público. La situación está en constante cambio, y lo que se dice en este enfrentamiento podría marcar un antes y un después en la historia de México. ¿Quién ganará esta batalla de palabras? Mantente atento, porque lo que viene puede ser sorprendente. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar tu comentario al respecto. Gracias. Muy buenos días, Presidenta, a los del gabinete también. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Presidenta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó grandes megaproyectos. Uno de ellos precisamente fue la megafarmacia. En torno a este tema, todo esto para el bienestar social. En torno a este tema, quisiera yo saber qué es lo que tiene hasta el momento, qué informe le han dado hasta el momento, si este proyecto ha estado cumpliendo los objetivos y pues hablando precisamente de ahorita de los medicamentos. Sí, se va a seguir utilizando la llamada megafarmacia de Huehuetoca. Y vamos a entrar a un proceso de mayor digitalización de trámites. Es parte de los 100 puntos que presenté en el Zócalo, no solamente para la compra de medicamentos, sino para muchas otras compras dentro, es decir, del gobierno hacia afuera, y también una parte muy importante del acceso de las y los ciudadanos a los trámites de gobierno. Para eso se está creando la agencia digital y ustedes conocen a Eduardo Clark, que se volvió muy conocido en la época de la pandemia porque él, aunque no es médico, aprendió mucho de ello y permitió desarrollar todos los procesos para hacer eficiente la atención a la salud en aquel momento de la pandemia. Entonces, él justamente es experto en estos temas y está ayudando muchísimo a poder digitalizar todos los procesos en el sector salud. En este caso, compra de medicamentos, pero también vamos a un expediente digital único por cada ciudadano y ciudadana que pueda presentarse en cualquier entidad de la salud pública de nuestro país y otros esquemas que nos van a permitir la simplificación. Entonces, sí se va a seguir utilizando la megafarmacia y otros esquemas de distribución de medicamentos y va a ser todavía más eficiente porque vamos a entrar a un proceso de digitalización de trámites. Okay. ¿Hay algún presupuesto ya determinado para el siguiente año? ¿Lo tienes? ¿El presupuesto, Eduardo? ¿El presupuesto para la compra de medicamentos? 130,000 millones al año se destinan para medicamentos. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Perdón, no sé si me presenté. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. En otro tema, justo el día 28 de este mes fueron las elecciones en el sindicato petrolero. Resulta que se dio nuevamente que
Aldana, Ricardo Aldana, ganara las elecciones. Aquí hubo denuncias, muchas denuncias por parte de los trabajadores, por parte de otros líderes de diversas plantillas, y una de ellas pues fue la licenciada Cristina, que denunciaron muchísimas irregularidades, también que no dejaron votar a 30,000 trabajadores, los cuales estaban registrados, y no les permitieron el voto. Y bueno, finalmente aquí la denuncia era por parte también de los trabajadores, era hacer de su conocimiento que estas irregularidades que se dieron y que pues van a impugnar estas elecciones. Sabemos su postura, sabemos que usted se pronunció en total respeto hacia los sindicatos, pero sí queríamos preguntarle cuál sería su opinión tras todo este proceso, y que bueno, y el planteamiento de los trabajadores, que es la impugnación. Sí, tienen derecho a impugnar, es parte del procedimiento que se sigue en estos casos y en otros, cuando hay personas que no están de acuerdo con los resultados. Y también pues el secretario del Trabajo, Marat, estuvo atento, y si desean una reunión con él, pues por supuesto también nos puede recibir. Pero nuestra posición siempre es la libertad de decisión de las y los trabajadores petroleros en este caso, y en general de cualquier trabajador, tanto del Estado, de algún organismo público, como de empresas privadas. Muchísimas gracias. Presidenta. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Pocas semanas antes de que concluyera la administración del expresidente López Obrador, hicimos una denuncia de una persona, del señor Ernesto Pimienta, que él denunciaba que le ganaron terrenos al mar en Jalisco, en Barra de Navidad. Y este caso, ellos siguen pagando impuestos, pero no pueden hacer uso de esos terrenos. Finalmente, este caso se dio la indicación que tanto Semarnat como la Secretaría de Gobernación tomaran el caso, cosa que se hizo. Pero con el cambio de administración, de hecho le dieron varias citas al señor, y con el cambio de administración pues ya no se le dio seguimiento en este proceso. ¿Qué va a pasar con estos casos, doctor? Sí, le pedimos a la Secretaría de Gobernación que le dé seguimiento. Ok, gracias. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Me da mucho gusto saludarla. Si me permite plantear esto que ocurrió ayer y que parece aberrante a todas luces, que un peón, si me permite esa expresión, del Junior Tóxico en Radio Nacional haya hablado abiertamente ya de un golpe de Estado. Entre los us, as y qué interesante de la entrevistadora, José Ramón Cosío, el exministro, habla de la hipotética posibilidad de hasta destituirla. Y entendiendo lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en Colombia, permítame pedirle su opinión y el mensaje para el Tigre. Creo que, recordando lo que en algún momento me dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que la oposición no se estaba portando tan mal, creo que esta oposición ya ha rebasado un límite, y también los medios de comunicación que permiten decir cualquier cosa en sus radios o en sus televisoras. Para iniciar, Presidenta, por favor. Sí, Raúl, ¿por qué no platicas sobre lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados y que se había votado en la Cámara de Senadores, para que todas y todos comprendan de qué se trata, porque parece que es algo fuera de lo común, que es algo terrible? Entonces, para que un abogado reconocido nos pueda explicar a todas y a todos. Adelante, Raúl. Con mucho gusto, con su venia, señora Presidenta, un honor.
Buenos días a todos, todas quienes están presentes en esta mañanera. Habría que decir muy rápidamente que el tema tiene que ver con una cuestión que está causando mucha confusión, mucho ruido mediático y se presta a distorsiones de carácter ideológico. Y esta noción fundamental del derecho constitucional se llama supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Habrá que decir, en palabras llanas, que es una categoría jurídica de carácter superior, que tiene carta de naturalización, que tiene hondas raíces tanto en la teoría, en la doctrina jurídica, en la interpretación judicial y en nuestro artículo 133 constitucional. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Quiere decir que la Constitución, la Carta Magna, es el texto fundante del orden jurídico mexicano, federal, estatal y municipal. La Constitución tiene supremacía porque justamente impera absolutamente y está por encima de todas las disposiciones constitutivas de la pirámide normativa del derecho nacional. Ahora bien, la Constitución no puede ser una carta magna inerte, impávida, absolutamente desertora de los procesos constitutivos de la dinámica social. Tiene que seguir esa dinámica social, es decir, debe admitir la posibilidad de reformas o adiciones que permitan hacer el ejercicio de adecuación, alineamiento con los procesos sociales y sobre todo con las demandas imperativas de las mayorías populares del país. Y esta idea de que la Constitución tiene supremacía, pero que debe admitir un mecanismo de reformas o adiciones, fue sabiamente prevista por el histórico, el grandioso, el maravilloso constituyente de Querétaro de 1917. Y a este respecto nos dejó el instrumento y el procedimiento para llevar a cabo esa adecuación del texto constitucional a los cambios sociales, a los imperativos que demandan fundamentalmente las mayorías populares de nuestro país. Y así fue como en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, que no ha sufrido modificación alguna desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, se consagran el órgano y el procedimiento para llevar a cabo reformas o adiciones a la Carta Magna. El órgano, bien lo sabemos, es el llamado constituyente permanente, es decir, el poder reformador de la Constitución. Y el procedimiento previsto ahí mismo en el artículo de referencia 135 es el procedimiento complejo que vincula, que conecta y articula al Congreso de la Unión a través de mayorías calificadas y a las legislaturas de los estados mediante la conjugación de la mayoría simple. Ya una vez que las reformas o adiciones se han producido y se ha hecho su publicación oficial a través del Diario Oficial de la Federación, estas pasan a formar parte íntegra, inescindible, inseparable del texto constitucional. Y eso justamente ha ocurrido y está ocurriendo con las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de nuestra Cuarta Transformación. Y eso, sin duda alguna, va a ocurrir con la reforma trascendental a los artículos 105 y 107 constitucional. Cuando ello ocurra, que será en un breve lapso, en virtud de que el poder reformador de la Constitución está en la etapa final, es decir, en la aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales, habrá de ocurrir en las próximas horas. Cuando ello suceda y se publique el decreto de reformas en Diario Oficial, esas reformas y adiciones 105 y 107 constitucionales serán parte inseparable de la Constitución, serán texto constitucional, figurarán como normas imperativas y de cumplimiento absoluta y definitivamente imparable.
Y en razón de ello, justamente es que a través del poder reformador de la Constitución se elevó a rango constitucional el impedimento para someter a revisión judicial las reformas o adiciones en general y en particular las que nos ocupan en esta parte del proceso histórico de nuestro país. Y fue así como en el artículo 107 constitucional se establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto no es ninguna novedad, todo lo contrario, ya está previsto en la Ley de Amparo vigente a partir del año 2013, artículo 61, fracción primera. No admite interpretación en contrario. A la letra, literalmente ahí se establece con sentido imperativo y categórico que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Lo que se hace ahora es simplemente visibilizar en la norma constitucional lo que ya existe como criterio legislativo e interpretación, incluso por el propio Tribunal Supremo de nuestro país. Cito rápidamente para concluir una contradicción importantísima que está siendo hoy en día obviada, omitida, quisiera pensar imprudencialmente y no dolosamente, por los ministros de la mayoría de la Corte. La contradicción de tesis 105-2021 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice categóricamente, leo, el poder reformador, sus actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Lo que hace esta reforma es elevar a rango constitucional, reconocer en la Carta Magna lo que ya existe como realidad jurídica y como obligación a seguir por parte de los tribunales. Y lo dispuesto en el 107 se replica, se traslada, se homologa al 105 en relación a las controversias y acciones de inconstitucionalidad. El principio que aplica a estos medios del derecho procesal constitucional es exactamente el mismo e igualmente válido. Los actos del poder reformador son actos soberanos y, como lo ha dicho la propia Corte en esta jurisprudencia por contradicción de tesis del 2021, no son susceptibles de impugnación alguna. Es cuanto, señora presidenta. Presidenta, lamento la descortesía. Me presento, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV, para que luego no vayan a decir que uno tira la piedra y esconde la mano. Su opinión acerca de esto que dijo José Ramón Cosío en el programa de Azucena Oresti en Radio Fórmula, porque habla de que si los ministros, que ya presentaron su renuncia, además 8, deciden que usted, echan atrás la reforma judicial y usted es considerada en desacato, sin necesidad de quitarle el fuero podrían destituirla. Y nada más hago referencia a lo que ha pasado hacia el sur, Presidenta, porque el estratega de la victoria de Bolsonaro en algún foro ya estuvo reunido con Cosío bajo la sombrilla de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y pues sería muy inocente no entender las relaciones conservadoras, Presidenta. Sí. Primero, han estado la oposición planteando este tema de la supremacía constitucional como si fuera algo novedoso o fuera algo malo. Todos los que estudiamos, aunque no hayamos estudiado derecho, sabemos que la Constitución es la ley máxima, la que establece a partir de ahí todas las normas secundarias. Entonces, ayer me puse ahora sí que a googlear supremacía constitucional. Lo dice la propia Corte en un montón de documentos. Lo dice la Facultad de Derecho en un montón de documentos. Los invito a que hagan lo mismo.
porque el propio artículo 133 de la Constitución lo establece. Esta es la ley máxima. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, hay que modificarlo porque debe decir la presidenta también, el presidente o la presidenta de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Lo dice la Constitución. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. O sea, parece como que es una ofensa, supremacía constitucional. ¿Cuál novedad hay en eso? Sí, es la ley máxima, sí. ¿Es la Carta Magna? Sí. ¿Cómo se modifica la Carta Magna? Con el 135. Entonces, no se está violando, es republicano lo que estamos haciendo. Está dentro de la Constitución, forma parte de nuestro Estado de Derecho. Eso es lo primero, porque ahora parece, incluso lo comillan, la supremacía constitucional. Lo segundo, ayer me enteré por la participación de la ministra Sánchez Cordero en el Congreso, por cierto la felicito, una excelente participación, que este punto, el 61, artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral 1, que ahora formará parte de la Constitución, lo incorporó el PRIAN en el 2013 a la Ley de Amparo. O sea, es una modificación de ellos mismos, con la que ahora están en contra. Entonces, en el 2013 era válida porque era la reforma energética que privatizaba Pemex y CFE, que le quitaba a las mexicanas y a los mexicanos sus empresas públicas. Pero ahora no, cuando se trata de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Entonces, ¿cómo? Segundo punto. Entonces, sencillamente lo que ellos incorporaron a la Ley de Amparo hoy será parte de la Constitución. Número 3. Nos están provocando. ¿En qué sentido? Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así. No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses. Entonces vamos a esperar primero a que se reforme la Constitución en este marco de algo que ellos propusieron en el 2013. Fíjense la contradicción, está lleno de contradicciones su posición. Y después vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y una vez que tome la decisión la Corte, ya nosotros podremos decidir o hacer un planteamiento. Pero no nos adelantemos. Ahora, el ministro que mencionas, ayer el ministro González Alcántara y Carranca
de verdad, o sea, es diciendo que cuánto se gastaba en Palacio Nacional para… Yo para empezar todavía no vivo en Palacio Nacional, les informo. Y segundo, el Palacio Nacional pues tiene su propio presupuesto para conservar esto que es un monumento histórico de todas y todos los mexicanos. Mal haríamos en no destinarle un presupuesto para la conservación de este inmueble tan importante para todas y para todos. Los gastos que tendré como persona con mi esposo en este lugar, pues van a ser parte de los gastos personales que se cubrirán con el salario que tenga como presidenta de la República. Pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir, que, o sea, tranquilos, calma. Por ahí hay una foto del Popocatépetl hace como 2 semanas, ¿no? A ver si la ponen. Nos mandó un mensaje el Popo. Vamos a esperar. Y a toda la ciudadanía, todos somos responsables de conocer la Constitución. No es solo para expertos, no es solo para constitucionalistas, para abogados. Es lo que nos rige como mexicanas y mexicanos. Y no es, habrá artículos que a lo mejor son más complejos de entender, pero hay algunos que son claros, absolutamente claros. Entonces, ¿qué le diría a los comentócratas? Bueno, ya dijeron que vamos a modificar la Constitución para que se acepte la tortura. De verdad, es que, claro, si ellos tuvieran mayoría para modificar la Constitución, como fue durante todo el periodo neoliberal, entonces no pasa nada. Pero ahora que se regresa al pueblo, ahí está. Calma, tranquilos, amor y paz. Vamos a esperar a que resuelva la Corte. Y apelo a las ministras y a los ministros a que recuerden sus clases, a que… Ese supuesto golpe de Estado, porque el pueblo raso, los que viajamos en el metro, las peceras, los taxis, o la gente que anda en el campo, pues sí se cree las mentiras de los medios oficiales y sus comentaristas, porque el apoyo que le dio el pueblo pasadas elecciones, pues tiene una ideología diferente y un pensamiento diferente a la gente que está en los medios o en las ciudades más grandes como es este caso. Sí, no se tardaron ni media hora en empezar la crítica. Pasó la toma de protesta y al otro día, como decía el presidente López Obrador, que todos al mismo tiempo. Nado sincronizado. Nado sincronizado. Es que uno lee y yo la verdad no oigo mucha radio y televisión, no me da tiempo, pero me pasan un resumen y digo, bueno, pero es que es lo mismo. Que balanceen un poquito, ¿no? Y vamos a esperar. Y a la gente decirles, primero que a mí me eligió el pueblo de México y que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo. Y eso lo dice el 39 constitucional. ¿Quién es el soberano? Y segundo, esperar, no nos adelantemos. Y tercero, apelar a las ministras y ministros si todavía tienen algo de conocimientos en derecho, pues que actúen en consecuencia, porque también el proyecto del ministro Alcántara es de verdad, es un posicionamiento político, no tiene nada que ver con las leyes o con la Constitución, que también ellos juraron defender. Si me permite 2 rápidos planteamientos, Presidenta. Se cumplen este año 200 años
de la conformación del gran estado de Occidente, Sinaloa, Sonora, parte de Arizona, y el 14 de noviembre va a haber una sesión histórica en Álamos, Sonora, donde, por cierto, nació María Félix, un pueblo mágico. Ahí va a sesionar el Congreso. Hago referencia a esto porque también hay una ilusión histórica entre los pueblos hermanos del Fuerte Sinaloa y Álamos, Sonora. Primero fue capital de ese gran estado de Occidente, el Fuerte, después Álamos, y siguen de alguna manera incomunicados porque hay un camino de terracería que está complicadísimo, y esto de alguna manera ha frenado el desarrollo de lugares como el Fuerte y como Álamos, que viven del turismo. Entendiendo que Sonora ha sido privilegiado hacia el norte con la planta fotovoltaica, la carretera Guaymas-Chihuahua, ¿le han presentado en algún momento este proyecto para la pavimentación? Creo que son 70 kilómetros de terracería entre el Fuerte y Álamos. No sé si usted tiene conocimiento de esta ilusión histórica y no sé si sea algo que pueda estar en sus planes, Presidenta, en el marco de este 200 aniversario bicentenario de la Constitución de ese gran estado de Occidente. Sí, es alguno de los proyectos que nos planteó el gobernador. Próximo año nos vamos a seguir en el norte porque hay una carretera que acordé con el presidente López Obrador que la íbamos a hacer a partir del próximo año, que es Bavispe Nuevo Casas Grandes, porque él la comprometió y ya no le dio tiempo de hacerla. Entonces me comprometí en un mitin ahí en Sonora de que la íbamos a hacer nosotros. Entonces el próximo año iniciamos con esa y vamos a continuar hacia Chihuahua, de Guaymas a Chihuahua, pero consideramos esta para los siguientes años. Es el rinconcito muchas veces olvidado del sur, sí, de Sonora, ahí entre Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y le agradezco que lo tome en cuenta. Y para cerrar, la han atacado también desde ayer que se dio a conocer este reconocimiento Nobel por la sustentabilidad. Su opinión ahora que se ha hecho público y hay una invitación para que regrese a su alma mater en Berkeley, ¿sería tal vez su primer viaje al extranjero, Presidenta? Sí, bueno, agradecer porque nos llegó hace 2 días este comunicado. Fue sorpresivo porque no es que nosotros hayamos gestionado el premio, es una fundación de la familia Nobel que se dedica particularmente a sustentabilidad y tiene que ver pues con el trabajo académico y el trabajo como servidora pública que realicé principalmente en el gobierno de la ciudad. El premio se entrega el 21 de noviembre. Quiero aclarar porque no es mi alma mater la Universidad de Berkeley en California. Mi alma mater es la UNAM. Mi doctorado, yo tengo un título de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ingeniería en Energía, pero toda mi tesis doctoral la hice asociado a un laboratorio que está asociado a la Universidad de Berkeley en California. Y me daría mucho gusto ir, no sé si vaya a tener la oportunidad, porque ya decidimos que sí vamos al G20. Eso es el 18 y 19 de noviembre. El 20 de noviembre, por obvias razones, tengo que estar en México, estaría regresando el 19. El 20 estaríamos aquí para el desfile y la conmemoración del inicio de la revolución. Y esto es el 21. Estamos viendo porque ya habíamos hecho un acuerdo para tener una reunión con empresarios y el gobierno de Alemania, si se puede mover eso para el 20 en la tarde, que la habíamos pactado hace como 3 meses. Entonces ya no estoy segura que pueda ir el 21, pero pues estaremos mandando a alguien en nuestra representación. Agradecer y
Para mí el mayor privilegio es servir al pueblo, más allá de los títulos y reconocimientos académicos o al servicio público. Es un privilegio enorme y que tengan la certeza de que vamos a cumplir y siempre vamos a estar a la altura de las circunstancias. No llegamos para traicionar al pueblo, llegamos para cumplirle al pueblo de México.